Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, mi nombre es Pablo Rodríguez, estoy casado con Dulce Solórzano y hace 14 años que estamos sirviendo como familia al Señor y ahora estamos en la iglesia Betel Vic en Barcelona, provincia de Barcelona, Cataluña, España. El texto que tenemos para el día de hoy se encuentra en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 13, y nos dice así: En efecto, decidí no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Os escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos vosotros haríais vuestra mi alegría. Os escribí con gran tristeza y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para daros a conocer la profundidad del amor que os tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos vosotros. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por excesiva tristeza. Por eso os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Con este propósito os escribí, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. A quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Muy bien, nos encontramos ante la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios y es la continuación de una larga conversación muy personal y a veces tensa entre Pablo y la comunidad cristiana de Corinto. La primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto tiene un tono como de reproche, aunque es muy pastoral, pero Pablo está atacando directamente las prácticas inmorales que se habían introducido en la comunidad. Desde entonces la iglesia de Corinto había respondido positivamente a algunas de esas preocupaciones de Pablo, pero habían surgido nuevos desafíos. Y Pablo escribe ahora esa segunda carta para felicitar a la iglesia de Corinto por las reformas que han estado haciendo y ofrecer también algunos consejos para manejar situaciones difíciles. Pero, siempre hay un pero, también para defender su propia credibilidad como ministro cristiano frente a las críticas y oposiciones dentro de la congregación. Pero esta segunda carta y estos pasajes como el del día de hoy puede suponer un reto para los lectores modernos como nosotros, que tal vez no podemos conocer todo el contexto completo de la relación de Pablo con la iglesia en Corinto. Entre otras cosas, por la gran variedad de temas que se tratan y los cambios de tono a lo largo de esta carta, algunos biblistas han sugerido que se trata de una recopilación de varias cartas diferentes. Pero cualquiera que sea su forma original, esta carta es un retrato del proceso serio, pero algo desordenado, por el que una comunidad cristiana comete errores, se enfrenta a problemas internos y trabaja a pesar de sus imperfecciones para imitar a Cristo más de cerca. Y ahí es donde entramos nosotros, donde entramos tú y yo que estamos leyendo, que estamos escuchando estas palabras en el día de hoy. Muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia deseamos escuchar un mensaje directo de parte de Dios para nosotros, ¿cierto? Todos queremos saber qué es lo que Dios nos dice, cómo debo actuar, qué debo hacer, qué debo cambiar, qué debo transformar. Pero en esta ocasión creo que somos llamados a extender nuestra mirada un poco más allá. Es decir, no solamente qué nos dice Dios a nosotros, qué nos está diciendo el apóstol Pablo de manera individual, sino qué dice aquí el apóstol Pablo, qué nos dice a nosotros como iglesia, como comunidad. Si observamos las palabras en este pasaje, se repiten varias veces en esta sección palabras como tristeza, entristecer, pero también aparecen palabras como amor, profundo amor, alegría, gozo. Y el eje central que estoy convencido que es el que tenemos en el día de hoy es el perdón como comunidad. Dijo C.S. Lewis en una ocasión: a todos nos encanta y nos parece increíble la idea del perdón, hasta que nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Y es que
Es difícil perdonar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado perdono, pero no olvido? Yo lo escucho todo el tiempo, por lo menos en el ministerio pastoral es algo que se da a menudo. Otros dicen, perdonar es olvidar. Otros agregan, perdonar es dejar pasar lo que se ha hecho, ¿no? Hacer la vista gorda, como se dice, o hacer como que no hubiera pasado. Pero lo cierto es que no se puede volver el tiempo atrás, no se puede deshacer lo que uno ha hecho, y muchas veces parece que eso queda en nuestra memoria. Ahora, ¿cómo perdonamos? Y aquí es donde entran las palabras de hoy del apóstol Pablo. Algunos dicen, perdonar es aceptar. Pero tampoco es lo que vemos aquí en estas palabras, porque no se trata de aceptar la injusticia que se ha cometido. Otros dicen que no quieren perdonar porque no lo sienten. Y aquí tenemos otro problema. Y Pablo nos da también la clave para resolverlo. Aquí Pablo nos da a entender que perdonar es una acción y que es independiente de la emoción o de los sentimientos que tenemos en ese momento. Hace tiempo escuché esta frase que la quería compartir con vosotros. Perdonar es renunciar voluntariamente al derecho de hacer justicia. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué renunciaríamos al hecho de hacer justicia? Porque solamente Dios puede hacer justicia. Por eso somos llamados a la acción de perdonar. Pero a esa acción de perdonar, Pablo añade consolar. Así que no solamente debemos perdonar o perdonamos como comunidad, sino que se nos ha dado el papel de consolar a esas personas que están pidiendo el perdón y que se han arrepentido. Tenemos que perdonar rápidamente. Y es el mismo apóstol Pablo que escribe a los Efesios, un texto que probablemente muchos conocéis, y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que vendría a ser esto. Perdona y hazlo rápido, perdona y perdona rápido. En este caso se nos habla de alguien que se ha arrepentido y que tenemos la obligación en amor y obediencia de perdonar y consolar. El mismo Jesús, cuando le preguntan sus discípulos, o le piden, mejor dicho, que les enseñe a orar, en una de sus frases, él dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ahora como comunidad, ¿a qué nos llama Dios? Repito, como comunidad, frente a un pasaje, a un texto como el del día de hoy. Algunas cosas rápidas para terminar. En primer lugar, creo que debemos recordar, según el pasaje que hemos leído, que nuestro gozo en Cristo está vinculado al gozo de los demás. Y es algo que durante esta carta el apóstol Pablo va a repetir. Cuando alguien de la comunidad sufre, ese sufrimiento y ese dolor es compartido. Así que de la misma manera, el gozo en Cristo está vinculado a los demás. Debemos buscar el gozo también de los demás. Luego, que nuestro arrepentimiento es una muestra de amor a Dios, en primer lugar, pero también a los demás. Parece ser, por lo que leemos en esta sección de esta carta, que esa persona a la cual en la primera carta se le llama la atención, incluso si lo podéis leer, dice que se la expulse de la congregación, etc. Ahora el apóstol Pablo dice que esa persona se ha arrepentido, que hay que volver a recibirla, que hay que retomar la relación con esa persona que se ha arrepentido, pero no solamente perdonarla, sino también dice ahora consolarla. Que nuestro arrepentimiento sea una muestra de amor a Dios y a los demás. Y luego también que recordemos que no se trata de nuestra reputación personal la que está en juego, sino la obra y el testimonio de Dios en el mundo. Me encanta como al final de esta sección nos habla acerca de Satanás. Y una de las cosas que nos dice es que no caigamos en las artimañas de Satanás. ¿Qué artimañas? Pues a él le encanta que estemos enojados, le encanta que no perdonemos, le encanta que tengamos rencor, le encanta sobre todo la división. Así que Satanás quiere destruir la unidad de la iglesia. Una unidad que ha sido forjada por gracia y perdón. ¿Por qué Satanás quiere destruir eso? Porque la unidad de los pecadores perdonados que se perdonan unos a otros es lo que encarna y lo que manifiesta el amor de Cristo. Dijo Jesús en Juan capítulo 15 que el Padre sería glorificado en esto y que el mundo sabría que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Finalmente, el apóstol Pablo dice que ha llegado a Troas y que Dios le ha abierto puertas en ese lugar, pero que echa de menos, está intranquilo porque no está su hermano Tito, así que decide partir hacia Macedonia. Muchas veces el Señor nos abre puertas, nos permite dar testimonio en un lugar por un cierto tiempo, pero luego tenemos que marchar a lo que Él nos ha llamado. Así que, como última frase en este día de hoy, perdona, consuela
y ama profundamente. En plural, perdonemos, consolemos y amemos profundamente. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.